La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Aunque es conocido el territorio por sus surfistas y playas, California recoge muchos lugares acuosos en los que tanto turistas como habitantes de la zona pueden practicar distintas actividades. El lago Marjorie es una de esas zonas situadas en dicho territorio, en el oeste de los Estados Unidos, famoso por la tranquilidad de sus aguas y la popularidad de la pesca con mosca. Bienvenidos a La Fuente de la Vida. Soy Esperanza Suárez y aquí estoy para acompañarles en este recorrido por los libros de la Biblia, uniéndome a todos los que hacen posible este tiempo de radio, a todo el equipo de producción, para poder pasar juntos un tiempo maravilloso de aprendizaje, de descubrimiento, a través de un programa que llega a decenas y decenas y decenas de países en los más variados idiomas. Y es que, amigos, son tantos los países que la familia de la Fuente de la Vida tiene que hasta podríamos decir que parece como una pequeña ONU. ¿Por qué no? Nosotros les invitamos a descubrirlo descargando la aplicación RTM 360 y la app A Través de la Biblia. Verán ustedes la cantidad de lenguas que cuentan con el programa que estamos hoy emitiendo. Es impresionante. Y es que no solo el programa está disponible en varias lenguas, la propia Biblia está traducida por completo y en porciones a una cantidad inmensa de idiomas y dialectos, en algunos casos con varias traducciones revisadas. Es algo muy especial. Y es que la palabra de Dios es muy especial. Por eso tenemos tanto empeño en que se traduzca a la mayor cantidad de idiomas posibles. Y hay que decir que aún faltan muchos por contar, muchos por tener, muchos por disfrutar la palabra de Dios, la Biblia. Porque qué mejor cosa que escuchar las promesas del Creador en la propia lengua, ¿no les parece? Y es por eso que también es importante que el estudio de la palabra de Dios esté disponible en muchos idiomas, como es el caso de la Fuente de la Vida. A menudo no es culpa de nadie cuando una cosa sale mal, sin embargo, hay otras veces en las que el culpable es precisamente el que critica. Cuando alguien empieza a tratarnos así, realmente nos dan ganas de responderle de forma más dura para que se dé cuenta de lo pesada que está siendo su actitud. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Conoce a alguien que esté siempre criticando y echando las culpas de todo a los demás? Seguramente todos podemos pensar en alguien, o muchos a veces hemos podido caer en ese error. Y es que el libro de Job nos cuenta el proceso por el que pasamos. Sí, el proceso de sufrimiento, y en este caso por el que pasó su protagonista, el mencionado Job. En ese tiempo de dificultad extrema se encontró con personas que le trataron de manera muy desagradable. Conozcamos más sobre estos momentos en los que su vida fue puesta a prueba, abriendo la Biblia en los capítulos 11, 12 y 13 del libro de Job, uno de los libros poéticos de las Sagradas Escrituras. Pues sí, vamos allá. Después de escuchar la reflexión de Virgilio Bagnoni, volveremos para darles las vías de comunicación. Pero antes, les adelantamos nuestro número de WhatsApp, 601 20 32 65. Les repito, 601 20 32 65. Con el prefijo 34 si nos escriben o nos llaman desde fuera del territorio español. La Fuente de la Vida. Hoy estudiaremos el libro de Job desde el capítulo 11, versículo 1, hasta el capítulo 13, versículo 4. Continuando con nuestro estudio en el libro de Job, llegamos hoy al capítulo 11. Usted recordará que hemos estado observando la visita que los 3 llamados amigos le hicieron a Job cuando éste se encontraba envuelto en gran pena y dolor. Hoy vamos a escuchar lo que dijo el último de sus amigos. Su nombre era Zofar. Ahora, Zofar era un legalista. Él estaba pensando, correctamente según él, que Dios obra según una medida, según la ley.
Este hombre pretendía saber lo que Dios haría ante una determinada circunstancia. Él era diferente a Bildad, que era un tradicionalista. Bildad decía que uno podía remontarse al pasado, observar lo que había ocurrido y aprender de ello. Él tenía una mente científica. Era como un científico moderno que al observar, por ejemplo, las rocas u otros restos fósiles, intenta calcular la edad de la Tierra. Zophar también tenía una mente científica, pero él ponía el énfasis en las leyes. Si viviera en nuestra época, le podríamos comparar a un ateo. Su filosofía era que el universo estaba regulado por leyes. Resulta obvio que no podemos tener leyes sin alguien que cree esas leyes. No obstante, Zophar suponía que este universo físico funcionaba siguiendo unas leyes. Ahora, Zophar era esa clase de persona que creía tener todas las respuestas. Era la voz del legalismo. Él sostenía que Dios estaba limitado por leyes y que él nunca operaba más allá de los límites de sus propias leyes. Suponemos que él era el miembro de más edad del grupo y que hablaba con una finalidad dogmática que era aún más áspera y franca que la demostrada por Bildad. Escuchemos entonces a Zophar. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 11 de Job. Respondió Zophar el Naamatita y dijo: ¿Las muchas palabras no habrán de tener respuesta? ¿El hombre que habla mucho será por ello justificado? Lo que él estaba diciendo era simplemente que Job estaba cubriendo su pecado con palabras. Pues bien, Job había tratado de exponer con toda claridad que un hombre en su condición, sufriendo como él se encontraba sufriendo, no estaba inclinado a levantar delante de sí una fachada. Pero Zophar ignoraba eso, diciendo que Job estaba intentando evadirse de la situación por medio de su palabrería. Hay personas que sí hacen eso, que son capaces de salir de situaciones difíciles manipulando inteligentemente las palabras. Esa es la forma en la que operan muchos abogados en los tribunales. En muchos casos no es la justicia la que ha predominado, sino la inteligencia y la habilidad del abogado. Y dijo entonces en el versículo 3: ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Te burlarás sin que nadie te avergüence? Zophar dio un paso más adelante y en realidad acusó a Job de mentir. Le había acusado de ser un hipócrita y en este momento le calificaba como mentiroso. Esta fue una actitud incluso más dura que la de Bildad. Bildad había dicho que Job era un hipócrita, pero nunca le había llamado mentiroso. Zophar iba a adoptar la piadosa posición de estar interiorizado de los asuntos de Dios. Él pensaba que sabía lo que Dios haría bajo una determinada circunstancia. Por supuesto, mientras que él estaba del lado del conocimiento interior de Dios, Job estaba fuera de esa esfera, incapaz de saber lo que estaba haciendo Dios. Por lo tanto, Zophar creía que Job debía escucharle a él, porque él tenía la palabra final y su palabra era en realidad, y según él creía, la palabra de Dios. Y entonces Zophar dijo en los versículos 4 y 5, «Tú dices, mi doctrina es recta y yo soy puro delante de tus ojos. Mas, ¿quién viera que Dios hablara, que abriera contra ti sus labios?» O sea que ya que Dios no estaba hablando, Zophar estaba hablando por él. Ahora pensamos que Zophar tampoco tenía un mensaje para Job. Escuchemos lo que Zophar continuó diciendo aquí en el versículo 6 de este capítulo 11 del libro de Job. «Y que Dios te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. Sabrías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece». Estas palabras no podían traerle mucho consuelo a Job en esta ocasión, porque más bien eran como un golpe. Le estaba diciendo a Job que no estaba recibiendo ni la mitad de lo que se merecía. Era una frase severa e hiriente. En realidad, lo que Zophar estaba diciendo era algo bastante duro. Opinaba que el hecho de que Job estuviera sufriendo tanto indicaba que él era mucho peor de lo que sus amigos imaginaban. Así que Zophar no podía ser de ninguna ayuda para un hombre que se encontraba en la condición de Job. Recordemos que durante todo este tiempo Job era un enfermo sufriendo desesperadamente de dolores muy agudos. En efecto, pensaba que podía morir en cualquier momento y a veces tenía incluso la esperanza de morir. Veamos ahora el versículo 7 de este capítulo 11 del libro de Job.
donde dijo Zofar: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Debemos decir que este fue un gran pensamiento, una gran declaración. Pero ¿quién no sabe eso? Como Job mismo diría más adelante, nadie puede descubrir a Dios. Dios es revelado. La única forma en que podemos saber algo acerca de Dios es aquello que Él se complace en revelarnos de sí mismo. Hemos llegado a la conclusión de que Él nos ha revelado muy poco de sí mismo. Y en realidad, lo poco que Él nos ha revelado de sí mismo nos ha dejado a algunos tan maravillados y a otros tan confusos que ya podemos imaginarnos por qué Él no nos revela más de sí mismo. Pero usted, estimado oyente, nunca va a encontrar a Dios comenzando a buscarle como si fuera uno de aquellos descubridores de continentes, empleando todos los recursos humanos a su alcance. Recordemos que los astronautas rusos, cuando regresaron del espacio, declararon que no habían descubierto a Dios en los primeros días de su exploración espacial, y por lo tanto supusieron que Él no se encontraba ahí. Es que aunque enviaran más aparatos al espacio, sería absurdo esperar que localizarían a Dios. El ser humano no puede descubrir a Dios mirando por un microscopio o a través de un telescopio. Es Dios el que se revelará a sí mismo al ser humano. Así que esta declaración de Zofar fue una reflexión profunda, aunque para Job no constituyó nada nuevo. Veamos ahora los versículos 8 y 9 de este capítulo 11 de Job, hablando de la perfección de Dios. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? En longitud sobrepasa a la tierra y es más ancha que el mar. El discurso de Zofar sobre Dios fue elevado y elocuente, pero simplemente no estaba llegando a la necesidad de Job. Luego dijo Zofar en los versículos 10 al 12: si él pasa y aprisiona, y si llama a juicio, ¿quién podrá oponérsele? Y si él conoce a los hombres vanos al ver a sí mismo la iniquidad, ¿no hará caso? Pero un hombre vano será inteligente cuando la cría del asno montés nazca hombre. Zofar, por supuesto, estaba hablando aquí de Job y no de sí mismo. Él pensaba que él mismo era el hombre que tenía todas las respuestas para estos asuntos. Veamos los versículos 13 y 14. Si tú dispones tu corazón y tiendes hacia Dios las manos, si alguna iniquidad hay en tus manos, pero la apartas de ti, y no consientes que more en tu casa la injusticia. Aquí nuevamente él se dirigió a Job basándose en que Job estaba ocultando algo, es decir, que había algún pecado secreto en la vida de Job. Los tres amigos de Job creían que le estaba ocultando algo, y Job en realidad no era consciente de nada que él tuviera que apartar de su vida. Sin embargo, había algo, y de ello hablaremos más tarde. Leamos ahora los versículos 15 al 17. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscurezca, será como la mañana. Él le estaba diciendo a Job: si tú tratas directamente con el pecado que está en tu vida y dejas de luchar contra él, entonces Dios escuchará y contestará tus oraciones y te restaurará. Y luego concluyó su discurso en el versículo 20 diciendo: pero los ojos de los malos se consumirán, no encontrarán refugio, y toda su esperanza será dar su último suspiro. En otras palabras, él le estaba diciendo a Job: llegará la ocasión cuando el juicio de Dios te alcanzará, a menos que confieses tu pecado secreto. De esta manera, él predijo el juicio absoluto y completo que tendría lugar en contra de Job. Esto concluyó el discurso de Zofar, que en realidad fue un ataque contra Job. Los tres amigos tuvieron entonces su oportunidad de decir algo. Ahora Job les iba a responder, y este sería probablemente el discurso más extenso de todos los que tenemos en este libro. Luego comenzaría la segunda ronda de conversaciones. Y llegamos así al capítulo 12 de Job. Los capítulos 12 al 14 contienen la respuesta de Job a sus tres amigos.
Esta extensa exposición concluye la primera ronda de discursos. Recordemos que en el tiempo de Job la gente disfrutaba de las competiciones intelectuales en las que los contendientes enfrentaban sus mentes unos contra otros. En el día de hoy la primacía la tiene el músculo y no el cerebro, de modo que podríamos comparar esta escena como si se diera comienzo al segundo asalto en una pelea o al segundo tiempo de un encuentro de fútbol. Escuchemos ahora lo que Job tenía que decir, porque de aquí vamos a poder sacar algunas conclusiones que esperamos sean de beneficio para todos nosotros, porque este es el propósito del discurso y el propósito de este libro en la palabra de Dios. Dios tiene un mensaje para nosotros aquí. Leamos pues los primeros 2 versículos del capítulo 12 de Job. Respondió entonces Job diciendo: Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. Esta fue una declaración muy sarcástica de parte de Job y además muy buena. Job les estaba diciendo: Pues bien, amigos míos, ustedes están actuando como si tuvieran todas las respuestas. Ustedes son el pueblo y la sabiduría morirá con ustedes. Y él continuó diciendo en el versículo 3: Pero yo también tengo entendimiento lo mismo que vosotros. No soy menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Job sabía tanto como ellos. El problema era que estos hombres no habían hablado de la situación tal como ella era. Queremos destacar algo importante en estos discursos sobre lo cual deseamos llamar su atención, para que usted esté pendiente de ello. En lugar de estar llevando a Job al punto en que se juzgara a sí mismo, ellos estaban promoviendo en él un espíritu de vindicación propia. En otras palabras, ellos estaban atacando a Job, lo cual le obligaba a defenderse a sí mismo. Como resultado, ellos no estaban introduciendo a Dios en esa escena. Ellos no hablaron de un Dios de misericordia y de gracia, sino de un Dios legal. Y aunque Él es un Dios de ley, también es un Dios de gracia y de misericordia. Ellos expusieron la experiencia, la tradición y la legalidad, pero no trajeron la verdad, como usted habrá podido apreciar. Cuando ellos hicieron sus acusaciones contra Job, provocaron que él se defendiera a sí mismo y que se reafirmara en que él tenía razón. Y en el momento en que Job comenzó a justificarse a sí mismo, no estaba justificando a Dios. Hasta este momento parecería que Job estaba diciendo que Dios estaba equivocado y que Dios era quien debía ser criticado. Y esa es la misma posición en la que se encuentra mucha gente en nuestros días, aún muchos de los creyentes. Estos amigos deberían haber guiado a Job a condenarse a sí mismo y a vindicar a Dios. Dios ha registrado todos estos discursos en su palabra para revelar esta verdad. Estas declaraciones de Job nos prueban lo lejos que estaba Job de experimentar ese verdadero quebrantamiento de espíritu y humildad de corazón que fluye de la presencia divina. Sus amigos nunca le llevaron a la situación y a la actitud en la que Job pudiera haber dicho, como Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7 versículo 18: Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. O como en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10: Por la gracia de Dios soy lo que soy. Hay muchos creyentes en la actualidad que se jactan de lo que son, de lo que han hecho y en muchos casos de cuánto están dando. Y parecería como si Dios estuviera en el lado que recibe y ellos en el lado que da. Parecería que ellos fueran superiores y no que Dios fuera supremo. Estimado oyente, no importa cuántas personas usted esté alcanzando y a quienes esté usted hablando de Jesucristo. Permítanos decirle que usted y yo no estamos dando testimonio de Dios correctamente a menos que ocupemos el lugar donde somos condenados y donde Dios sea vindicado, donde Dios sea honrado y alabado. Esta es una gran lección de este libro. Continuemos leyendo ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 12. Yo soy uno de quien su amigo se burla, uno que invoca a Dios y él le responde, uno justo e íntegro que es objeto de burla. Aquel cuyos pies están a punto de resbalar es como una lámpara despreciada por el que se siente seguro. Job se encontraba sufriendo una grave enfermedad.
Sin embargo, se enfrentó a estos 3 hombres. En realidad les estaba diciendo: ustedes están en una posición muy cómoda y pueden darme consejos, pero yo estoy resbalando, me estoy cayendo y ustedes no tienen ninguna palabra de ayuda para mí. Cuando uno va a visitar a un hospital a algún enfermo, quizás a alguien que se está muriendo, les da unas palmadas en la mano y le dice: Dios estará con usted. Luego le dirá: yo voy a orar por usted y espero que el Señor le guíe. Y luego uno se retira. Y con el tiempo llega el día en que uno mismo tiene que ir al hospital, esta vez no para hacer una visita, sino para ser ingresado. Entonces viene alguien y ora por uno y luego se va. Bueno, entonces uno se da cuenta de lo que se siente al quedarse allí. Estimado oyente, esa es la oportunidad en la cual uno necesita a alguien que le acompañe, que le ayude, que le consuele. Y eso era precisamente lo que Job estaba necesitando en este capítulo. En lo que se refiere al resto del capítulo, Job continuó diciendo que sus amigos no tenían esa sabiduría superior que creían tener. Ellos no eran los únicos que conocían algo acerca de Dios. Job también conocía el poder de Dios en los asuntos de los seres humanos. En estas páginas vemos a Job amargo, resentido y sarcástico. Sus amigos no le estaban ayudando en absoluto y él anhelaba apelar a Dios directamente. Y eso lo vemos también reflejado al llegar al capítulo 13 de Job, versículos 1 al 4. En los versículos 1 y 2 del capítulo 13 dijo Job: todas estas cosas han visto mis ojos y han oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros. Aquí el patriarca quiso dejar en claro que él conocía todas las verdades que sus amigos le habían expresado. No le habían dicho nada nuevo que él no hubiera conocido anteriormente y no le habían podido ayudar. Y ahora les dijo en el versículo 3 de este capítulo 13: mas yo querría hablar con el Todopoderoso, querría razonar con Dios. Aquí vemos que a Job le habría agradado evitar a sus amigos y apelar directamente a Dios. Quería razonar con Dios. Si alguien hubiera estado allí para hablarle a Job sobre la gracia y misericordia de Dios y de cómo quería Dios ayudarle. Y añadió en el versículo 4: vosotros ciertamente sois forjadores de mentira. Todos vosotros sois médicos inútiles. Aquí Job les repitió que ellos no habían sido capaces de diagnosticar su caso y que no le estaban ayudando. Eran como el médico que, habiéndose equivocado en el diagnóstico, estaba tratando a su paciente por una enfermedad que el enfermo no tenía. En ese sentido, recordamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 26, a aquella mujer que había sufrido mucho a mano de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, le iba de mal en peor. Pero cuando tuvo su encuentro con Jesús, Él la sanó. Esa era la situación de impotencia en la que en nuestro relato se encontraba Job. Y esa es la situación de muchas personas hoy, que malgastan su vida buscando diversas y variadas opciones para llenar su carencia afectiva espiritual y el vacío interior provocado por su alejamiento de Dios. Y como le sucedió a aquella mujer del Evangelio, en vez de mejorar, van de mal en peor. Estimado oyente, le invitamos a acudir a aquel que llena todos los vacíos del alma. Si usted cree en su obra de salvación y acepta por la fe que Él ocupó su lugar en la cruz, Él entrará en su vida colmándola con su presencia, transformándola por su espíritu y dándole una nueva perspectiva, una nueva ilusión y un motivo para vivir, y la vida eterna misma. Qué sencillo, pero qué profundo ha resultado el espacio de hoy. Estamos seguros que el tiempo que hemos pasado escuchándolo no ha sido un tiempo perdido, sino muy bien invertido. Un tiempo que agradecemos lo hayan pasado junto a nosotros. Si alguno de ustedes quisiera volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los anteriores, existe la posibilidad. Lo pueden volver a escuchar en nuestra web lafuentedelavida.com
o bien en la aplicación de la Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Les recordamos nuestros teléfonos, tomen nota: 91 422 05 24 y 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 91 422 05 24 y 601 20 32 65. ¿Lo anotaron? Bueno, pues anoten también nuestra dirección electrónica: info@radioencuentro.net. Escríbanos. Si les ha gustado, si les ha interesado el espacio de hoy, estamos seguros que volverán en el próximo. Pero si por casualidad no les hubiera gustado nuestra sugerencia, es que vuelvan en el próximo. En cualquier momento vamos a sorprenderles. Y si tal vez es usted un oyente asiduo de la Fuente de la Vida, escríbanos como lo ha hecho Jorge desde Costa Rica. Les leo textualmente su mensaje. Dice así: quiero saludarles y agradecerles todo su esfuerzo. Llevo algún tiempo escuchando su programa y leyendo los estudios bíblicos que transmiten, y he de decirles que está siendo de gran bendición para mi vida cada uno de estos espacios. Pues ya ven, bueno, mejor dicho, ya lo oyen. Este es uno de los muchos testimonios que recibimos a diario. Muchísimas gracias a Jorge y a tantos como él que nos envían sus comentarios. Es evidente la tremenda oportunidad que la Fuente de la Vida proporciona, así que por favor aprovéchenla, porque este es un medio para crecer personalmente, pero ¿por qué no? También para poder llegar a sus amigos y familiares con el mensaje de la Biblia. De verdad, aproveche esta herramienta y compártala en sus redes sociales. Ahora ya tenemos que marcharnos, tenemos que despedirnos, y lo hacemos con la frase que caracteriza a la Fuente de la Vida, que es mucho más que una frase bonita, es una verdadera promesa que siempre se cumple. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella. Espero que te haya gustado este episodio de La Fuente de la Vida. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal. Hasta la próxima. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.